Hoy en Salud Integral hablaremos de los beneficios de la luz para la salud. Y una terapia bastante olvidada, la irradiación de sangre. Amigos, ya estamos en un nuevo programa de Salud Integral y hoy tenemos para ustedes pues realmente un tema apasionante. Hay un tema que tiene 16 años que estoy usando esta terapia y cada vez me sorprendo más y cada vez puedo ir entendiendo más cómo funciona. De hecho, con el favor de Dios, estaré en un congreso internacional de medicina integrativa el próximo mes. Y vamos a platicar de ese tema ahí. Y es un tema y un equipo que cuando tomé lo que es el diplomado de ozonoterapia hace 18 años, inició ahí esa aventura, entre comillas, ese nuevo concepto de iluminar la sangre. Y esa iluminación, hemos salvado muchísimas vidas, bendito Dios, con esa iluminación, y hemos podido percatarnos de la importancia que tiene este tipo de terapia, que no es nueva, que ya tiene mucho tiempo y que ya casi se puede decir que va a cumplir en pocos años, en 4 años, va a cumplir 100 años de que se trató a la primera paciente humana. Antes habían experimentado con animalitos, pero en 1928 se cumple el primer centenario de que un paciente, en este caso una señora, fue el primer paciente que ya estaba a punto de fallecer por una septicemia y le pusieron esta terapia. Ya había sido bastante experimentada, entonces tenía la seguridad que sí iba a funcionar. Aparte, pues ella estaba desahuciada. Hay que recordar que en esa época no existían los antibióticos. Entonces, cuando se da este primer acercamiento de ellos a la fototerapia, se puede llamar, pues podemos decir que inicia una era interesante en la medicina. Bueno, a la plática le he titulado La cura que el tiempo olvidó, porque fue una terapia pues, muy utilizada, miles de pacientes fueron curados con ella. Pero cuando vienen los antibióticos, pues se puede decir que cae en el olvido. Antes y después de esto vamos a platicar cómo se inicia y demás. Pero hay que entender cómo es la luz, ¿ok? Hay que entender que la luz, pues vamos a iniciar con esto que es el primer versículo del Génesis de la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Y es que hay que entender, amigos, que nosotros caminamos con la luz, trabajamos con la luz, jugamos con la luz, convivimos con la luz, nos calentamos con la luz. Es primordial, es lo básico para esto. O sea, sin luz no hay vida. Sin luz, pues simplemente las plantas no existirían. No habría fotosíntesis, no habría el verdor que tenemos en los campos, ni crecería ningún vegetal. Y si no hay vegetales, pues no crecería ningún ser vivo tampoco, porque los animales se alimentan básicamente de vegetales. La luz puede reafirmar la piel flácida, estimular el crecimiento del cabello, reducir los dolores de las articulaciones, mejorar nuestro humor y también empeorarlo cuando no hay luz. Ayuda muchísimo en la psoriasis de forma exterior, ¿no? También en el vitiligo, en los eczemas
Y en los bebés que tienen problemas con las bilirrubinas, que nacen con un tinte amarillento de exceso de bilirrubinas por un problema que es por cuestión de incompatibilidad de la sangre, con esa luz los bebés pueden librarse de ese exceso de bilirrubinas. Y es un factor determinante, muy determinante, básico, de la salud de los huesos en todas las edades. Los antiguos griegos y también los egipcios tenían templos de sanación, donde se dividía la luz del sol en los colores del espectro. O sea, y cada color ponían al paciente en una zona de esos templos en donde estaba ya difractada la luz, y le utilizaban cada color para un problema de salud específico. Pero eso no solamente fue en Grecia y en Egipto, sino también en China y en la India. Ya ahorita estamos hablando del siglo XIX, a mediados del siglo XIX en Austria, Arnold Rickley fundó una clínica allá en Austria, en las montañas, donde se ofrecía la helioterapia, y logró mejorar muchísimo y curar a gentes con problemas respiratorios muy serios. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos con más de este interesante tema. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envía un mail a giteras59@gmail.com. Y bien, amigos, vamos a continuar con este tema interesantísimo que es la iluminación y la luz en los problemas de salud. Y es que muchas personas actualmente, hay que decirlo, tienen poca salud ósea por una sencillísima razón, porque no les da el sol, ¿ok? O sea, hemos llegado a tener tantas comodidades que hasta para ir a 2 cuadras utilizamos un vehículo. Y entonces tenemos muchas personas de tercera edad con osteoporosis, pero también es porque no hay suficiente vitamina D. Y eso tiene que ver muchísimo también porque no les da la luz del sol. Son personas que están recluidas en su casa y que cuando la sacan en la tarde o la sacan sus hijos en vehículos y rara vez le da el sol. Entonces, no estamos diciendo que se vayan a solear a las 12 del día, 1 de la tarde. ¿Por qué? Porque el sol es bastante, quizás más complicado y dañino a esa hora. Pero una buena helioterapia, exposición a la luz del sol a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, es realmente súper benéfica. Entonces, pero esto lo descubrió Arnold Rickley en el siglo XIX. Y es que, recuerden, aquí tenemos las imágenes de cómo se vestían las personas en el siglo XIX. Grandes sombreros, vestidos hasta los tobillos y en el tobillo también usaban unos botines que les cubría casi a media pierna, y era manga larga y era el cuello hasta acá arriba, nada más salía la carita de la persona, y si salía a la calle iban con sombrilla o con un sombrero muy amplio. Entonces él cuando vio todo esto dijo, bueno, debe haber algo, y empezó a investigar y empezó a poner una clínica allá en Austria, en las montañas, y con el aire puro de los bosques y montañas, más la luz del sol, porque los pacientes los ponía a las 8 de la mañana a que hicieran una serie de ejercicios ahí, o simplemente que se tumbaran al sol con la mínima ropa puesta, que en aquel entonces era así como que, wow, ¿qué onda? ¿No? O sea, eso no se debe hacer. Ahí empezó a haber cambios en todos esos pacientes, pues, que sufrían de raquitismo, que sufrían de tuberculosis, que sufrían de muchos problemas, de problemas en la piel también. En fin, empezó a haber cambios muy interesantes. Bueno, vamos a continuar con esta maravillosa historia y cómo se fue dando ya la luz ultravioleta para iluminar la sangre.
pero tiene un antecedente, que es precisamente lo que vamos a hablar ahorita. Y a principios del siglo XX, el doctor Niels Finsen creó la lámpara de Finsen. Aquí tenemos una imagen de esta lámpara. Era una lámpara eléctrica de arco fotovoltaico y tenía dos tipos de luces. Él podía usar tanto una como otra, luz infrarroja y también la ultravioleta. Y atendió en 5 años más de 800 pacientes y de lupus vulgar, que es una enfermedad a nivel de la piel, de neuralgias, de lumbagos, de ictericia en recién nacido, de raquitismo, etc. Fue el primero que se puede usar, utilizó la luz artificial de una forma científica y médica, ¿ok? Porque lo que hacía Rickley era la luz del sol. Y en 1903 se le otorgó el premio Nobel, precisamente por el descubrimiento de este tipo de premio Nobel de medicina, precisamente pues de tipo de descubrimiento y cómo él pudo pues patentar esta lámpara de arco fotovoltaico. Y entonces tenemos aquí que nuestro espectro electromagnético, el espectro electromagnético es la luz que viene del sol, y hay desde rayos X y hasta rayos, hasta lo que le llamamos poner rayos de microondas, hasta lo que es la luz ultravioleta. Aquí tenemos una imagen de cómo se ve el espectro electromagnético y cómo hay unos que son rayos muy peligrosos y otros otros rayos que pueden decirte que llegan a producir algunas quemaduras, y otros rayos que son simplemente para el que le llaman rayos para bronceado de la piel, ¿no? Que no te produce una cosa excesiva. Y ahí tenemos que están divididos en UVA, UVB y UVC, y cada uno tiene diferentes rangos, entre 100 y 280 nanómetros, entre 280 y 315 nanómetros, y entre 315 y 400 nanómetros. Lo que más se utiliza en medicina es entre 315 y 400 nanómetros. Esto es lo que fue investigando un doctor llamado Emmett Knott. Pero Emmett Knott, él estudió lo que era las teorías de un científico ruso que publica en 1922 todas sus experimentaciones, que era el Alexander Gurevich. Alexander Gurevich hizo una serie de experimentos muy interesantes en donde se veía cómo las células respondían a estímulos luminosos. Pero ahorita que regresemos del corte vamos a seguir platicando cómo Alexander Gurevich logró ver cómo había una comunicación por medio de la luz de las células, aunque estuvieran en ambientes separados. Parece ciencia ficción, pero no lo es. Ahorita vamos a regresar. La estabilidad de los pacientes depende no únicamente de la salud física. La inclusión de tratamientos complementarios es la unión de la medicina convencional y la medicina alternativa. Con más de 30 años de experiencia y más de 20 terapias como acupuntura, quiropraxia, cama hiperbárica y ozonoterapia, el Dr. Giteras te ayuda a recuperar tu salud. Para mayores informes, comunícate al 981 15 491 12 o 981 12 047 15. Pues bien, amigos, ya platicamos acerca de todos los antecedentes que hacían los griegos, los egipcios, como Rickley pues hizo ya el helioterapia, o sea, terapia a la luz del sol, y ya en el siglo XIX. Y en el siglo XX, Alexander Gurevich hizo, un físico y médico ruso, hizo una serie de experimentos en donde él pudo comprobar y demostrar que hay una comunicación en cultivos de células, aunque estuvieran separados. Él tomó algo que se llama cajas de Petri, que son unos recipientes con
de vidrio con cuarzo. Y esa tiene que ser el material que se usa en estas cajitas. Aquí tenemos una imagen de la caja de Petri. Y las cajas de Petri sirven en biología y demás, en microbiología también obviamente, para todo lo que es experimentación. Pues él utilizó esas cajitas y hizo cultivos de células neuronales. Se les iban alimentando y demás, y se iban reproduciendo esas células. Esas células después fueron separadas en 2 cajas de Petri. ¿Okay? Ya no estaban todas en una sola y seguían creciendo. Pero en una de ellas, este médico físico investigador, Alexander Gurvich, a una de ellas le puso encima un veneno, o sea, una neurotoxina, algo que las iba a dañar. Y sí, es cierto, a ese cultivo fue disminuyendo su reproducción hasta que fue bajando y fallecieron esas células que estaban en ese cultivo. Pero lo interesante es que las células que estaban en la caja de Petri al lado, a la que no se le puso ninguna neurotoxina, también fallecieron. Eran de las mismas, eran el mismas células, nada más que se fueron separadas, siguieron creciendo, pero como a través de la luz se comunicaron y dijo, bueno, tú estás muriendo y yo también, ¿ok? Así fue interesante cómo se empieza a ver todo lo que es esto de la comunicación celular y que hasta la fecha se sigue utilizando. Entonces, y lo más interesante es que este investigador ruso hizo los mismos experimentos, pero en lugar de poner cajas de Petri, puso 2 cajitas metálicas y ponía igual crecían y demás, pero le ponía la neurotoxina a uno y al otro no le pasaba nada. ¿Por qué? Porque el metal simplemente no mandaba a través del vidrio y el cuarzo la luz para comunicarse con la otra cajita. Lo hizo también en cerámica y tampoco pasó nada, seguían vivas las de la otra caja. Y lo volvió a hacer otra vez con las 2 cajitas de vidrio con cuarzo y se repitió los mismos resultados. ¿Por qué? Porque el vidrio y el cuarzo podía mandar una a otra esos fotones de comunicación, de información, que es como viajan a través de algo que ahorita llamamos el espacio morfogenético, que esto que parece que estamos en un vacío, no es cierto, hay miles de moléculas que ayudan a que todo se difunda, se comunique y demás. Pues es la razón por la que tenemos teléfonos celulares, por la que ustedes pueden grabar un video y mandarlo inmediatamente a otra persona con una excelente calidad, porque hay esa fotocomunicación. Pero lo interesante es que hay una fotocomunicación celular, o sea, lo que pasa en unas células puede transmitirse a otras, ya sea benéfico y también puede ser de forma dañina, ¿verdad? Como hizo el experimento Gurvich. Y entonces a partir de estos experimentos es que, y también a partir de lo que hacía Finsen, el finlandés que inventó la lámpara de arco fotovoltaico con luz infrarroja y luz ultravioleta, viene un físico, médico, físico, pues también está estudiando medicina en Estados Unidos, el doctor Emmett Note. Aquí tenemos imagen del doctor Emmett Note, y él empieza a experimentar para que dice, bueno, si esto pasa y se logra que el paciente mejore con la luz por fuera, que ya lo había experimentado otros médicos, Finsen entre ellos, por eso le dieron el premio Nobel, dijo, bueno, vamos a experimentar iluminando la sangre. Y entonces, en su laboratorio, empezó a hacer cultivos de bacterias patógenas, en este caso estafilococos y estreptococos, sobre todo el estreptococo beta hemolítico. El hemolítico es terrible porque causa rompimiento de las células sanguíneas llamadas eritrocitos, que es con lo que transportamos el oxígeno de los pulmones
pasa por los pulmones de los eritrocitos y ese oxígeno se va a todo el cuerpo, ¿verdad? Ellos lo transportan. Pero este estreptococo rompe los eritrocitos, los destruye y empieza a haber algo llamado septicemia, o sea que es una infección ya no localizada, sino una infección generalizada a toda la sangre del cuerpo, del organismo vivo. Ahorita vamos a ver qué hizo con unos animalitos el doctor Emmett Noth allá por 1922-23. La alimentación es la clave de una buena salud. Aprende a comer más saludable con la guía nutricional antiinflamatoria del Dr. Giteras. Es completamente gratis. Si quieres conocerla, envía un mail a giteras59@gmail.com. Pues bien, amigos, haciendo un mini resumen de lo que platicamos hace un momento, pues empezaron las experimentaciones pues para ver y tratar infecciones graves. Hay que recordar que hasta 1945 es que viene Alexander Fleming, aquí tenemos la imagen de Alexander Fleming, que descubre por error, entre comillas, no hay errores, todas son sincronicidades de nuestro Padre, como lo descubrió, ¿verdad? La penicilina. Entonces, y de ahí en adelante, pues se fueron creando un montón de antibióticos. Pero hay que recordar que en 1920 no existían antibióticos y de repente se usaba algo de las sulfas, pero mucha gente no respondía al tratamiento realmente. Entonces, por ejemplo, la mayor parte de los soldados que estaban en la Primera Guerra Mundial, que acaba de terminar en el 18, no morían de las heridas de bala. La mayor parte moría por las infecciones que ocasionaba que la herida se abriera, se llenaba de bacterias y se morían de infecciones, no exactamente de la herida, ¿ok? O sea, a lo mejor no llegaba la bala a un órgano vital, pero sí las infecciones eran terribles, no existían antibióticos. Entonces empezaron a experimentar con la luz este doctor Emmett Noth y infectó a varios animales, sobre todo perros, y pobrecitos, pero así es esto de la investigación en laboratorio. Les inyectaba esos cultivos de streptococo y estafilococo y les producía una septicemia. Y los perritos estaban muy mal. Entonces él inventó un dispositivo llamado, después ya le puso dispositivo Noth, que ese dispositivo tenía, pues ¿qué es lo que tenía? Pues era básicamente un bulbo de luz ultravioleta, un sistema de extracción sanguínea que pudiera dar la vuelta y pasar por la luz, y una probeta de cuarzo con un diseño interior de pequeñas cámaras. Era llamada la cuvette, esa así le puso el nombre. Y entonces empezó a irradiar a estos perritos pues la totalidad de su sangre por varias horas con esta luz ultravioleta. ¿Cuál fue el resultado? Ay Dios, pues ahí sí que todos los perritos fallecieron, todos. Pero un día, y continuó experimentando, y un día, providencialmente, aquí la divina providencia tuvo mucho que ver, definitivamente todo, inicia la irradiación sanguínea de uno de esos perros infectados. Ya había fallecido muchos, pero seguía experimentando, y por alguna razón el equipo de irradiación, después de haber pasado apenas 40, 50 minutos, falla y se apaga. Y no lo pueden volver a encender. Y falló, no sabemos qué sucedió exactamente. En la historia más dice que falló, a lo mejor se fundió el bulbo, no tenían otro ahí. Pues nada, fue irradiado 40, 50 minutos. ¿Y qué sucedió? Que al día siguiente ese perrito estaba mejor, pero mucho mejor. Entonces, lo que descubrieron es que el irradiar durante horas de horas la sangre de los animales dañaba, en lugar de mejorar, dañaba la sangre del propio individuo. Y que una pequeña cantidad de radiación, solamente entre el 5 y 7% de su sangre fue irradiada por esa luz, tenía resultados excelentes.
Y siguió experimentando, y este investigador vio que durante varios años siguió experimentando con muchos animales, y un día tuvieron un paciente, porque él estaba en asociación con algunos hospitales ahí en Estados Unidos, una paciente que había abortado y que, bueno, se había infectado y ya estaba en fase terminal de su infección, tenía una septicemia, salía un flujo vaginal de pus, temperaturas altísimas, 39, 40 grados, mal estado general, empezó realmente a tener problemas de muchos dolores abdominales en el abdomen bajo, etc. Estos pacientes todos estaban desahuciados, todos morían. Entonces, todos morían, y ¿qué pasa? Que aquí cuando le dicen, vamos a experimentar con ella, pues sí, ahí sí que no tenía nada que perder, tuvieron consentimiento y empezaron a ponerle la luz 40, 50 minutos un día, al día siguiente otro poquito más, y al día siguiente otro poquito más, y en 3, 4 días la señora estaba muy bien, y en 10 días ya los cultivos salían negativos. ¿Qué pasó? Pues que realmente hubo una mejoría impresionante, y eso lo llevó a que, pues, los siguientes años siguiera tratando pacientes, y no solamente él, sino hizo más dispositivos de estos, los distribuyó en hospitales en todo Estados Unidos, y fueron atendidos miles de pacientes, se puede decir, más de casi 4,000 pacientes, obviamente todos con infecciones graves. Una como ahorita que hasta por un estornudo que des ya ahorita ya no, pero antes cualquier cosita hasta uno se automedicaba, y me voy a tomar mi ampicilina, me voy a tomar mi eritromicina porque tengo un poquito de gripa. Obviamente eso empezó a dar un problema muy serio, que precisamente viene a dar a colación lo que es la resistencia bacteriana a los antibióticos. O sea, las bacterias se han vuelto más fuertes, más resistentes a que el antibiótico las elimine. Cada vez hay antibióticos más potentes, y cada vez hay antibióticos que nos damos cuenta de que ya no tienen función, porque las bacterias se han vuelto cada vez más fuertes. Esta es la primera parte de este tema. La próxima semana veremos viendo qué más hizo Emmett Note y por qué esta cura pues se fue ahí sí que a un archivo, porque vino los antibióticos, y cómo ahora resurge y cómo nos ayuda a muchísimas otras cosas. Hasta aquí en Salud Integral.